Los deseos no surgen de la nada, se forman inconscientemente dentro de nosotros. Van gestándose y ello nos hace experimentar cierta impaciencia, aun cuando no sabemos exactamente qué es aquello que deseamos. Platón dijo una vez que la necesidad es la madre de la invención, y estaba en lo cierto. En Cábala sabemos que para que algo sea aprendido, antes deseamos llevarlo a cabo. Basta anhelar algo para que encontremos el tiempo, la energía o la forma de lograrlo. Por ello, el motor de cambio es el deseo. El deseo es necesario. En algunas culturas dicen que el deseo hay que matarlo, pero bajo el punto de vista de muchos, también el mío, es que realmente el problema es el apego, no el deseo, porque el deseo es ese motor que te ayuda al cambio. Y ese motor está hecho de 5 niveles, ese cambio, y está fundamentado en el deseo de recibir. Hace 5.000 años, este deseo se encontraba en el nivel 0, encontrándonos en la actualidad en el nivel 4. Hay mucha intensidad de deseo, cada vez más. En aquel entonces, los deseos no tenían tanta intensidad porque la humanidad se encontraba bastante unida a la naturaleza, así como también más unidos entre las personas. También la comunicación con el Creador era más estrecha y ciertas capacidades como la telepatía eran muy común entre las personas. Era una época en la que había unidad. Pero todavía estando en Mesopotamia se inició un cambio. Los deseos de las personas comenzaron a crecer y se hicieron más egoístas. Comenzaron a querer cambiar a la naturaleza, a aprovecharse de ella. Dejaron de adaptarse a esta y empezaron a alejarse de ella. En la actualidad podemos comprobar que eso es un gran error. La naturaleza dejó de ser el hogar y la relación de cercanía con los demás también comenzó a resentirse. Esta desconexión fue a más y el odio, el alienamiento y tantos otros sentimientos destructivos hicieron aparición. La nación que había sido una, ahora se iba fragmentando y escindiendo hasta formar las múltiples naciones que tenemos hoy. Uno de los eventos más representativos de dicha división fue la caída de la Torre de Babel, con la creación de los diferentes idiomas. Ello logró una gran desconexión y confusión entre las personas, que aún se mantiene. En la actualidad, podemos comprobar el error que supone haber apostado con todas nuestras fuerzas por evolucionar, con muchas comillas, en vías de la ciencia y de la tecnología, en vez de haber regresado primero al reencuentro con nuestra base de la vida a la que pertenecemos, a la naturaleza, e igualmente acercarnos entre nosotros para formar de nuevo un solo pueblo, lo que en la Cábala conocemos como el Tikkun o la corrección, que es la unificación. Sin saberlo, estamos viviendo a espaldas del Creador y luego queremos que Él, a cambio, escuche nuestras plegarias cuando las hacemos. El primer paso sería, entonces, el reconocimiento del mal en esta errada forma de vivir que tenemos. Y cada día es más evidente que estamos todos conectados y que ya es hora de reconstruir el estado que existió antes de la desintegración, y de ese modo nuestra conexión con la naturaleza y con el Creador se restablecería. El deseo más primitivo, según la Cábala, es el deseo de la autosatisfacción, el cual está basado en lo egocéntrico. Pero si lo analizamos con detalle, sabemos que cualquier cosa que deseemos, en cuanto la satisfacemos, automáticamente se cancela el deseo en nosotros. Por ejemplo, si sientes un deseo enorme de un dulce y te lo comes,
mientras lo haces estás disfrutándolo y deseándolo. Pero cuando ya has comido 3 trozos, el deseo por este desaparece. Cuanto más repleto estás, menos placer obtienes. Y no paras porque estés lleno, sino porque comerlo ya no es divertido con el estómago lleno. Así que, resumiendo, si tienes lo que quieres, ya no lo quieres más. No obstante, continuamos creando nuevos deseos en busca de placer, pero con cada nuevo deseo que satisfagamos, pasará lo mismo, y en esa búsqueda infinita acabaremos sintiendo el vacío. En este punto es necesario aclarar que nunca antes en la historia de la humanidad se había tenido un acceso tan alto en la adquisición de caprichos. Sin embargo, curiosamente este acaba siendo proporcional al grado de insatisfacción de las personas. Así que cuanto más egoístas somos, más vacíos nos sentimos. Pero el plan de la creación cuenta con que, al llegar al extremo que recién estamos tocando, por fin comprendamos que esta forma inconsciente de vivir no tiene sentido, y poco a poco comencemos a tomar la responsabilidad. Podemos comparar el proceso como un niño que se siente conectado a sus padres cuando es un bebé. Más tarde se revela como adolescente y finalmente, cuando se convierte en adulto, entiende y justifica la información que recibió. Por otro lado, si observamos a la naturaleza, encontraremos que el altruismo es la más fundamental de sus leyes. Cada célula del cuerpo es inherentemente egoísta, pero para existir tiene que renunciar a sus tendencias egoístas a favor del bienestar de todo el sistema. Al colaborar beneficia y al mismo tiempo se beneficia a sí misma. Nosotros somos células en este planeta. Cuando éstas se desentienden y niegan al resto, teniéndose solo en consideración a ellas mismas, la aparición de esa terrible y temible enfermedad tiene lugar. En Cábala se aboga por desear, claro que sí, ya que, como hemos dicho, el deseo es el motor de cambio y evolución, pero en la dirección correcta, en dirección al Creador y a la esencia de la vida, a la unificación de aquellas partes fragmentadas. Y ese es el deseo de recibir para dar. Deseamos recibir con el único objetivo de volver a entregar, a otorgar. La sabiduría de la Cábala ha estado esperando el momento en el que la humanidad se fuera acercando a este extremo del sinsentido en la forma de vivir para salir a la luz, ya que durante muchos años estuvo oculta, y ello fundamentalmente se debe a que la humanidad no estaba preparada. Esta no se hacía preguntas y cultivó otros canales tales como la religión y la ciencia. Actualmente, un número creciente de personas están convencidas que ni la religión ni la ciencia pueden responder a las preguntas más profundas de la vida. La Cábala nos ofrece el camino de retorno y nos acerca a comprender el pensamiento que respalda el plan maestro, el propósito de la creación y la forma de llegar a tener sus cualidades y así lograr ser como Él. Si te aportó, si te gustó, te agradecería que me dieras un like para que así crezcamos juntos. Hasta la próxima.